Pero bueno, ya no falta mucho, ya es séptimo nivel, así que falta poquito. Bueno, entonces, creo que la mayoría nos conocemos o alguien con el que no hayamos coincidido. Yo, Inge. Ya. Yo Entonces, dije, como verán, no hay sorpresa, ¿cierto? O sea, ya sabemos cómo trabajamos más o menos con todos. Bueno, ahora vamos a empezar lo que es la materia de diseño de sistemas lógicos, ¿sí? Séptimo nivel. Necesitamos elementos de algunas materias, vamos a revisar la malla, vamos a revisar la guía, vamos a dar un poco las indicaciones del curso y después vamos a empezar básicamente con lo que sería ya el inicio de la materia, ¿sí? Em, Lastimosamente, por la situación actual, esta materia requiere bastante práctica, ¿sí? Porque a diferencia de lo que se ha visto antes, bueno, en la mayoría de materias que han sido un poquito más teóricas, no sé si todos ya pasaron por la materia de ingeniería de control Sí. y también control digital. No, esa eso no. está Eso muy bien. estamos viendo Ya la estamos ahorita. tomando Ya, recién. va la par de esta que nos ayuda también. Y, ¿cuál más tenemos por ahí? Redes. Igual a la Cada par. recién estoy tomando Igual ahorita. recién. Bueno, vamos complementando. Es bueno que más o menos vayan a la par. Bueno, la cuestión es que lastimosamente no vamos a poder utilizar el laboratorio, ¿cierto? O sea, como les decía, la diferencia con las otras materias es que esta materia es más de aplicación, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, en ingeniería de control, asumo que vieron todo lo que son funciones de transferencia, funciones raíces, lo que es la dinámica de los procesos de control y demás, ¿sí? Supongo que más o menos fue lo que vieron. Y estrategias de control como proporcional, integral, derivativo. No sé si incluso vieron algo de Fuzzy Logic, pero más o menos asumo que fue el contenido de esa materia, ¿sí? En esta materia, en cambio, lo que queremos hacer es tomar todos esos conceptos, más otros conceptos que han visto, un poco de la parte de actuadores, un poco la parte incluso de circuitos electrónicos y demás, para implementar sistemas de control, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo para que puedan más o menos tener la práctica necesaria, ¿cierto? Em, Vamos a utilizar los programas o las plataformas de programación de los controladores, los PLCs. Y adicionalmente, yo conseguí que me presten unos equipos de tal manera que yo lo que voy a hacer es poner una computadora que nos va a servir como servidor de acceso por escritorio remoto. Y a través de eso, ustedes los programas que realicen en sus computadores los pueden simular primero y después los pueden descargar en los controladores. De manera que más o menos van a tener algo de contacto con los equipos, ¿sí? Después vamos a ir coordinando cómo tienen el acceso a estas computadoras, ¿ya? Por lo pronto veamos con quién contamos. ¿Quién está por aquí? A ver, el señor Esteban Ayala, Sí, Inge. el señor Alexis Valdión, Presente, Inge. el señor Francisco Bastidas, Presente, Inge. ¿quién más? Carlos Caicedo, Presente, Inge. Jaime Crown, Presente, Inge. la señorita Lourdes Cuesta, Presente, Inge. el señor Anthony Dávila, Presente, Inge. Paul Endara, Presente. Aquí estoy. Jefferson Fernández, Presente, Inge. el señor Nicolás González. Presente, Inge. A ver, déjenme revisar esto. González, aquí está. Yair Guanochanga, Presente, Inge. Luis Guanotuña, Presente, Inge. la señorita Maritza Yumbo, Presente, Inge. señor José Lor, Presente, Inge. Diego Miranda,
Presente. Marlon Muñoz, Presente, Inge. el señor Jefferson Naranjo, Presente. Paul Noguera, ¿no está el señor Noguera, no? Presente, Inge. No, sí, se colgó se trabó. Presente. Anthony Oña, Presente, Inge. Robert Padilla, Presente, Inge. Stalin Paz, Presente, profe. Daniel Pazmiño, Presente, Inge. Jonathan Pila, señor Pila, ¿no? Joel Pillajo, Presente, Inge. Julio César Puente, Presente, Inge. alguien que no le haya nombrado, Yo, Inge. Yo, Mi Inge. ingeniero. Yo, Inge. a ver, ¿a quién no le nombré? A la señorita Saavedra, creo. Sí, yo soy Saavedra, Inge. ¿Quién más? Zapanta, Inge. Zúñiga. Zúñiga. Zamora. ¿Quién más? Zamora. Mora. Reynoso, Inge. A ver, Reynoso. Tipantaxi, Inge. Andrés Arzosa. ¿Quién más? ¿Tipantaxi? Sí, Inge, Tipantaxi. ¿Quién más aparte del señor Tipantaxi? Andrés Arzosa, Inge. Zarzosa con S. Sí, Inge, todas. ¿Alguien más? Bueno, listo, ahí creo que estamos todos. A ver, entonces, como les decía, lo que vamos a revisar es básicamente la guía donde está el contenido de los temas que vamos a ir revisando y más o menos también revisar cómo es el contenido o sea, la forma como vamos a proceder con el curso, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla donde tengo la guía. Que está aquí. A ver, ¿me confirman si pueden ver la guía? Sí, profe. Inge. Ya. Bueno, vamos a revisar los contenidos de la materia, ¿sí? Estamos ya en séptimo nivel y el objetivo principal de esta asignatura es el desarrollo básicamente de las habilidades en el estudiante de lo que son tanto el diseño y lo que habíamos dicho, ¿cierto? Ya la implementación de lo que son módulos funcionales, de lo que son sistemas digitales o sistemas de control digital, ¿ya? De mediana y pequeña complejidad, porque básicamente nos basamos en la infraestructura que tenemos, ¿sí? Para todo lo que son, recuerden lo que vieron en electrónica aplicada, creo que se llama para ustedes, lo que son circuitos secuenciales, ¿cierto? O sea, utilizar la lógica de control. O sea, esa lógica matemática, de alguna manera ya utilizarla para que son sistemas de control, ¿sí? Y lo que van a tener es una capacitación de lo que es implementación de sistemas de control. Recuerden, esta plataforma de control se utiliza esencialmente o en su mayor grado en lo que son sistemas industriales, ¿sí? Nosotros en lo que son sistemas de control tenemos básicamente dos grandes plataformas, si lo vemos de esa forma. La plataforma que se conoce como control embebido, que de pronto es la que ustedes tienen más, o han tenido más contacto, ahí dentro de eso se enmarca lo que son Arduinos, Raspberries y demás, ¿sí? Y lo que son plataformas de control basadas en PLC, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En lo que son sistemas de control embebido, ustedes tienen acceso a lo que es el micro como tal, ¿cierto? Se han programado todos en Arduino, supongo, a estas alturas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden acceder
de alguna manera al micro, ¿cierto? A través de los lenguajes de programación y demás, de la interfaz. Pueden configurar lo que son entradas, salidas, no sé, efectos de retardo y demás. O sea, ustedes prácticamente tienen acceso a través de las librerías de programación a todo lo que es el microprocesador. En lo que son las plataformas basadas en PLC, PLC es un programador lógico controlable, no tenemos tanto acceso de esa manera. O sea, tenemos una interfaz, tenemos lenguajes de programación, pero hay sets de programación, ¿cierto? Nosotros no podemos exactamente configurar lo que son entradas, salidas como tal en el micro, pero el micro está enlazado a módulos de entradas y salidas que nosotros podemos programar, ¿sí? Todo lo que es control embebido, como decíamos, estas plataformas de Arduinos y demás, se utilizan mucho en lo que son sistemas de robótica, sistemas de telemedicina, en juguetes también se utiliza mucho y demás. Y lo que es PLC se utiliza mucho para plataformas de control industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque un PLC es bastante robusto, ¿sí? Recuerden, ustedes en las industrias van a tener temperaturas extremas, pueden ser muy altas, muy bajas, presencia de vapor, humedad, polvo y demás. Entonces, como las condiciones son tan complicadas, tan difíciles, entonces se utiliza mucho lo que son plataformas de PLCs. Aunque no te sea algo interesante, porque si son curiosos de pronto y les gusta revisar la literatura de los equipos, Arduino también presentó una plataforma de PLCs, o sea, es decir, para control industrial. Me parece que hace un par de años salió eso. No sé cómo estará. Aquí no he visto por lo menos, pero tienen esa plataforma también. ¿Sí? Ahora, ¿yo podría utilizar un Arduino en control industrial? Podría, sí. Para hacer un control de un motor, de iluminación y demás. Pero el problema es que como hay esas variables de temperaturas, de ruido eléctrico y demás, o sea, el Arduino se me va a dañar porque el Arduino es relativamente delicado, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a enfocarnos es un poco a esto, ¿cierto? A estas plataformas de control industrial, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a este objetivo principal que hemos indicado, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es el estudio de los componentes de los sistemas de control, ¿sí? Vamos a ver que un sistema de control tiene unas entradas, unas salidas y un sistema de procesamiento, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver es qué elementos o qué dispositivos tenemos en cada una de estas componentes de un sistema de control, ¿ya? Vamos a ver las variables de control más importantes y algo que ya necesitamos, ¿cierto? ¿Qué elementos se utilizan para medir estas magnitudes, ¿ya? Recuerden, estos elementos que se utilizan para medir las magnitudes son los llamados sensores, ¿sí? O también conocidos como transductores. ¿Por qué transductores? Porque lo que hacemos es, esta variable física como la temperatura, por decirles algo, nosotros necesitamos transformar esta señal física, esta variable, a una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica procesarla para que nos dé una indicación o para tenerle como punto de medición o para introducirla en un sistema de control, ¿sí? Luego vamos a estudiar lo que son las plataformas de programadores lógicos controlables o PLCs que tenemos disponibles en el mercado, ¿sí? Vamos a desarrollar sistemas que utilicen estos PLCs, ¿sí? Se plantearán algunos ejemplos, algunos problemas y básicamente a partir de esto nosotros vamos a desarrollar el sistema de control. Podemos hacer la programación, simular para verificar el funcionamiento y finalmente cargar estos programas al PLC para ver si funciona en la práctica ya. Y finalmente vamos a estudiar lo que son los llamados sistemas SCADA, ¿sí? No sé si alguien está familiarizado con este término. ¿Alguien ha escuchado este término de SCADA? ¿No? No. No, Inge. Bueno, estos sistemas SCADA son sistemas de, esto es, prácticamente nos da la indicación de lo que es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos, ¿sí? Es básicamente para tener los datos del proceso en tiempo real, ¿sí? Es bastante útil y bastante utilizado también en la parte de la industria, ¿sí? Ahora, los temas que vamos a ir viendo, ¿sí? En la primera unidad vamos a ver lo que es la introducción a, bueno, más que la introducción a la programación de los PLCs, también vamos a ver lo que son los elementos de los sistemas de control. Vamos a empezar, como dijimos, viendo lo que son sensores o transductores. Vamos a ver cuáles son sus principios de funcionamiento. Entre las variables que nos interesa conocer son sensores de desplazamiento, posición, proximidad, velocidad que se utiliza mucho, fuerza,
presión, flujo, nivel de líquidos, temperatura, y lo que son las variables más utilizadas en la industria, ¿sí? O sea, siempre se va a tratar de poner ejemplos prácticos para que sea un poquito más fácil la comprensión. Vamos a ver lo que son los diagramas de control de protecciones, que es importante porque recuerden, todo esto está bajo ciertas normas, ¿sí? Básicamente es para que todos puedan hablar el mismo idioma a nivel de ingeniería. Porque recuerden, nosotros como consumidores de tecnología, básicamente lo que hacemos es comprar maquinaria, por ejemplo, en el exterior. Antes se compraba mucho en Estados Unidos, ahora todo viene de China. Europa casi no produce ya mucha maquinaria, por lo menos a nivel local. Y ustedes hacen el montaje y la puesta en marcha. Para eso necesitan, por ejemplo, planos, diagramas, instrucciones de funcionamiento y lo ideal es que manejemos el mismo idioma, es decir, bajo una misma norma. ¿Sí? Por si no, imagínense, sería complicadísimo. Si una máquina me llega de Europa, una cierta normativa de planos, si me llega de China, otra normativa de planos, si me llega de Estados Unidos, otra normativa de planos. La idea es manejar normas, ¿cierto? Y a partir de esas normas, todos hablamos el mismo idioma en la parte técnica como tal. ¿Ya? Vamos a ver lo que son tanto símbolos electrónicos, eléctricos de lo que son sistemas de maniobra, interruptores, elementos de protección y demás. ¿Ya? Tuberías también que se utiliza mucho a nivel industrial. Y aquí ya vamos a hacer una primera introducción a lo que es el control a través de lo que se conoce como los sistemas de GraphSet, ¿sí? Es un sistema gráfico básicamente para establecer algoritmos de control, ¿sí? Recuerden, ustedes, por ejemplo, cuando estaban estudiando programación en C, lo primero que les enseñaban eran los algoritmos, ¿cierto? Esa secuencia de instrucciones que les permitían desarrollar un programa. Aquí lo mismo, ¿cierto? Porque nótese que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es diseñando una secuencia de instrucciones lógicas, ¿sí? Y a partir de eso nosotros vamos a desarrollar un programa de control. Entonces, una herramienta para desarrollar esos algoritmos es utilizar este método gráfico que es el GraphSet, ¿ya? Y a través de eso podemos hacer esas cadenas de secuencia y demás, ¿ya? Derivación alternativa. Eso es básicamente todos esos diagramas de flujos que utilizamos para lo que son los algoritmos de control. Entonces, una vez que ya empezamos con esto, ya podemos ir directamente a lo que son los PLCs o programadores lógicos controlables, ¿cierto? Vamos a ver un poco las generalidades, la estructura y demás. Aquí lo mismo, ¿cierto? Vamos a estudiar lo que es la norma IS 61131, que básicamente nos da las pautas para lo que es la programación en cuanto a eso. Vamos a ver una clasificación de los distintos tipos de controladores. Y una vez aquí ya podemos empezar con lo que es la programación, ¿sí? Nótense que finalmente lo que nosotros vamos a hacer es programar a estos con interfaces y lenguajes específicos para esta plataforma. Entonces, nótense que aquí hablamos de lo que es el lenguaje ladder o lenguaje escalera, STL y lenguaje FOB, que básicamente son lenguajes de bloques de función, ¿ya? Ahora, nótese que vamos a trabajar bastante con este tipo de lenguaje que se conoce como ladder, ¿ya? Tiene ese nombre de escalera porque nosotros lo que vamos a tener es fundamentalmente dos barras representan básicamente voltaje, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo, si quisiera hacer un circuito para encender una lámpara, sencillo, ¿cierto? Yo necesitaría incluir a partir de la línea de energía, un interruptor y finalmente la carga que es la lámpara, ¿sí? Cuando yo cierro el interruptor, la lámpara se energiza y por lo tanto se enciende. Entonces, como yo voy haciendo diferentes líneas de programación entre estas dos barras, nótese que se va formando gráficamente una escalera. Por eso es que toma ese nombre, ¿cierto? Es el lenguaje de programación que se utiliza bastante con ladder. Escalera, ¿sí? A través de estas líneas o estos escalones de programación, se puede hacer una programación en lo que se conoce como instrucciones. Se parece mucho al Visual Basic. No sé si alguien alguna vez programó en Basic, no tanto Visual Basic, sino Basic más bien, donde se van poniendo las instrucciones, se van haciendo los scripts básicamente. O con bloques de función. Nosotros cogemos bloques de función y lo vamos ubicando dentro del programa, ¿sí? Al final de cuentas también se hace una combinación un poco entre bloques de función y ladder, ¿ya? Y después ya viendo cosas un poco específicas, ¿cierto? Tablas de forzamiento donde nosotros ponemos a un cierto estado las entradas. Y elementos auxiliares de programación como son los temporizadores, según igual las normas IS, ¿ya? Generadores de impulso y demás, contadores
y funciones de comparación. Son las instrucciones básicas para poder desarrollar sistemas de control, básicamente. Y luego, esta parte, como se dan cuenta, básicamente estamos hablando de comparadores, contadores y demás. Esta es un poco la parte digital, ¿sí? Pero nótese que si nosotros vamos a controlar variables como temperatura, presión, no sé, flujo, velocidad y demás, estos tipos de variables, este tipo de magnitudes serán analógicas o digitales. ¿Qué dicen ustedes? ¿La velocidad, por ejemplo, es una magnitud o una variable analógica o digital? Analógica. Digital. ¿Es analógica? Analógica, digital. A ver, ¿qué dice? ¿La velocidad es una magnitud analógica o digital? Analógica. Analógica. Analógica, sí. A ver, haciendo un recuerdo de electrónica, ustedes recuerden, Analógica. en electrónica se hablaba de electrónica analógica, electrónica digital, ¿sí? La electrónica analógica, aunque sea un poco redundante, es la que trabaja o maneja o procesa señales analógicas. Las señales analógicas básicamente son señales que pueden tomar cualquier valor dentro de los números reales, es decir, pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo que sería de menos infinito a más infinito, ¿sí? Obviamente dentro de ciertos límites. Por ejemplo, no sé, por decir algo, la velocidad de un auto, ¿sí? Ustedes empiezan, arrancan lentito, llegan, no sé, hasta los 40, 50 kilómetros dentro de la ciudad, de pronto están saliendo de la ciudad, suben a 60, 61, 63, 65, cualquier valor, ¿cierto? ¿Ah? Hasta lo máximo que del auto, que digamos 180, por decirles algo. Entre 0 y 180 la velocidad de ese auto puede tomar cualquier valor, desde detenido hasta máxima velocidad. En cambio, una señal digital, recuerden, o una magnitud digital maneja valores discretos. ¿A qué le decíamos un valor discreto o una magnitud discreta? A una magnitud que toma solo valores determinados, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos las señales digitales que utilizamos para informática, comunicaciones, ¿cuáles valores lógicos puede tomar un valor? 0 y Uno 1. lógico y uno lógico, ¿cierto? Falso o verdadero, no hay más. Entonces, nótense la diferencia. La velocidad puede tomar valores dentro de un rango entre 0 y 180 en el ejemplo que poníamos, y una señal digital, por lo menos una binaria, solo puede ser 0 o 1, no hay más valores, ¿sí? Ustedes en electrónica digital no encontraban 2.1, 3, 5, o sea, como valores del 0 y 1, sí, pero como valores lógicos, o es 0 o es 1, no había más, ¿ya? Entonces, nótense que como la mayoría de variables que vamos a utilizar son analógicas, temperaturas, flujos, presiones, velocidades y demás, entonces nos interesa también la unidad 3, donde vamos a ver lo que es la programación analógica de los PLCs, ¿ya? Vamos a ver lo que son entradas analógicas, cómo se utilizan esas entradas analógicas y también lo que son salidas analógicas, ¿sí? Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya con todo lo que tenemos. Ahora, nótense que supongo que en lo que es la asignatura de ingeniería de control, ustedes vieron básicamente estos algoritmos de control, ¿cierto? Nosotros teníamos como estos modos de control, el más básico que es el control on-off, prendido apagado, ¿sí? Es como, no sé, cuando ustedes utilizan una ducha eléctrica, por decir algo. Ustedes abren el agua, cuando la presión del agua o el flujo del agua es suficiente, empuja un diafragma, hace contacto en la parte de la niquelina y se enciende la ducha, ¿sí? Y ahí se quedan, ¿ya? Si está muy caliente, ustedes tienen que abrir un poquito más. Si está muy frío, tienen que cerrar un poquito más. Si cierran demasiado, se apaga. Entonces, nótense que en ese algoritmo de control es simplemente encendido o apagado, ¿sí? Encendido o apagado, no hay más, ¿ya? Ahora, el problema de este tipo de control, ¿cuál era? O sea, ¿cuál era el problema de los controles de tipo on-off? ¿O qué problema presentaban estos controles on-off? Consume mucha energía. Por un lado, sí, desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista de control, ¿qué problema presentan este tipo de controles on-off? Difícil paro de emergencia. No. En cuanto a las perturbaciones de la variable, ¿cuál es el problema con estos Oscila controles on-off? mucho. Inestabilidad. Ya. Bueno, básicamente lo que
tenemos es inestabilidad por la llamada inercia, ¿cierto? Porque ustedes, por ejemplo, digamos que tienen un horno. Al horno, al encenderle, se conectan las niquelinas y empieza a subir la temperatura, ¿cierto? Sube la temperatura hasta llegar al punto de consigna o al set point. Una vez que llega a este set point, se desconecta el horno, ¿cierto? Se apaga. Entonces, claro, la primera va a ser que como esta masa, ¿sí? No sé, puede ser con gas, con agua caliente, con vapor, tiene esta inercia, sí estaba tendiendo a subir la temperatura. Después se apaga, hace la curva hasta el máximo y tiende a bajar. Igual va a tener la inercia en sentido contrario. Entonces le metemos otra vez la fuente de calor y otra vez se va a pasar. Entonces lo que vamos a ver son estas oscilaciones, ¿sí? ¿Ya? Hay procesos para los que puede servir, ¿no es cierto? O sea, ustedes en la ducha tampoco es que necesitan una precisión y decir, quiero el agua a 41.5 grados, ¿sí? ¿Ya? No necesitamos demasiada precisión en eso. Pero puede haber procesos donde necesitamos mucha precisión, ¿sí? Por decirles algo, en el campo de la medicina, ¿sí han visto estas cunas donde meten a los niños que nacen prematuros o que de pronto tienen algún problema? La incubadora les llaman, ¿cierto? ¿Ya? En estas condiciones los niños necesitan condiciones más o menos exactas o estables de temperatura, ¿sí? Quizás en términos de grados o décimas de grados, ¿ya? O en la industria alimenticia también, para evitar que se vayan a dañar los alimentos, necesitamos unas precisiones de temperatura bastante exactas, ¿ya? Entonces, en este caso, esperar a la inercia que baje, suba las perturbaciones es demasiado grande. Entonces, para este tipo de procesos que son un poquito más delicados, nosotros tenemos otros tipos de algoritmos de control que son más finos, por decirlo de esa manera, ¿sí? Recuerden, les deben haber hablado del control proporcional, del integral, del derivativo y las combinaciones, ¿cierto? PIs, IDs y derivativos integrales y demás, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver es interesante, ¿cierto? Porque en estos controladores nosotros tenemos funciones que realizan ese tipo de algoritmos de control, bloques de función. Nosotros tenemos nuestra entrada, nuestra salida y el módulo de control como tal, el bloque de control, podemos tener bloques PIDs y dentro de ese bloque está programado toda esa lógica, todo ese cálculo, esa aritmética que involucra el PID, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ejercicios con ese tipo de controles, ¿sí? Y luego vamos a entrar también un poquito con estos sistemas que se utilizan mucho en la industria ahora, ¿cierto? Los llamados sistemas SCADA o, como dijimos antes, supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real, ¿sí? Vamos a ver lo que es la definición del SCADA, cómo se diseñan las pantallas en uno de los módulos del SCADA que es el HMI, porque el SCADA es como una plataforma en la cual podemos programar pantallas de visualización o virtualización de plantas, como se dice, que es el HMI. Este es apenas un módulo. Tienen módulos de recetas, de, ¿cómo se llama?, de informes, de registros históricos y demás. Sí, algunos incluso tienen conexión con bases de datos y cosas de este tipo. Y vamos a tratar de ver en lo posible dos grandes plataformas de SCADA, ¿cierto? La una que se utiliza mucho en la industria, que es el InTouch, y otra que se utiliza un poquito más para cuestiones de equipos y cuestiones de laboratorios, que es el LabVIEW, que de pronto lo han de haber escuchado por ahí. ¿Ya? Ahora, nótese que como apoyo van a tener la bibliografía, ¿sí? Tienen por ahí el libro de Bolton, que supongo que también ya la han de haber utilizado en Ingeniería de Control. Tienen un libro de Lira que se llama Controles Eléctricos, que es mexicano. Y tenemos también un libro de mandado que es un poquito más enfocado a lo que ya es este tema de controladores lógicos programables, aunque está un poquito más enfocado a una máquina, a una marca específica que es Siemens. ¿Ya? También podemos encontrar mucha información en línea. Los fabricantes suelen compartir bastante información. Y como apoyo, como manejamos un poco de la parte electrónica, tienen Boilestad, que ya lo deben haber utilizado en electrónica. Tenemos Maloney para la parte de electrónica industrial, porque recuerden ya en la industria se utilizan muchos sistemas de alta energía que se manejan altas corrientes y demás. Y también tenemos electrónica de potencia de Rashid, ¿sí? Todos disponibles en la biblioteca, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene algún tipo de duda o pregunta con respecto al contenido del curso. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, decía que necesitábamos también el programa de Unity. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Ya vamos a mencionar las herramientas que necesitamos, ¿sí?
¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, nótense que, dadas las circunstancias actuales, nosotros vamos a necesitar que se realice trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, hay que ver la forma de que ustedes de alguna manera, aprovechando todas las herramientas disponibles ahora, formen equipos y en base a eso realicen estas tareas, ¿cierto? Estos algoritmos de control que vamos a hacer y demás, ¿sí? Entonces, por el número de personas que tenemos, déjenme ver. Estamos como con 25 personas, me parece. Ya, lo que vamos a hacer es formar grupos de 3, ¿sí? Ahora recuerden, más que por amistad hay que hacer grupos de trabajo, ¿cierto? O sea, obviamente debe haber cierto nivel de empatía entre la gente, pero lo importante básicamente es que sea gente que esté dispuesta a colaborar, a ponerse en contacto y a realizar tareas, ¿sí? No estoy diciendo que es gente que necesariamente tiene que reunirse personalmente, o sea, deben utilizar las herramientas que tengan disponibles y hacer trabajo colaborativo en línea, ¿sí? Si es que tienen la posibilidad, la cercanía para reunirse en buena hora, pero básicamente es un trabajo colaborativo virtual también, ¿sí? Entonces, yo les pediría que en esta semana vayan formando los grupos, ¿cierto? Y por favor me pasan una lista de grupos con 3 personas, ¿sí? Hasta el día viernes, que me parece que tenemos la última clase. ¿Ya? Esto por ese lado. Luego, vamos a hacer búsqueda de información, es decir, consulta básicamente de especificaciones en manuales de fabricante y demás. Las clases sincrónicas que las realizamos en las reuniones por Zoom. Vamos a tratar de hacer ejercicios de aplicación prácticos donde se puedan presentar diferentes procesos y ver la forma de automatizar estos procesos, ¿sí? Ejercicios de simulación, ¿sí? Con respecto a lo que estaba preguntando un compañero de ustedes, básicamente nosotros necesitamos trabajar con el software necesario para programar los PLC, ¿cierto? Nosotros en el laboratorio tenemos PLCs de 2 marcas, ¿sí? La una es de la marca Schneider y el otro son PLC Siemens, ¿sí? Los Schneider son de la serie PM340, los blancos, no sé si han entrado alguna vez al laboratorio de control. Y los Siemens son de 2 tipos, los pequeños que son los S7200 y los más grandecitos que son unos S300 me parece que son, los que son modulares, ¿ya? Entonces, en lo posible, y si tienen, no sé, la infraestructura, una computadora y demás, que tenga un cierto cantidad de espacio y velocidad de procesamiento, deberían buscar un software que se llama Unity. Sí, creo que está en la versión 9, pero con la 8 les podría servir, ¿sí? Ese nos sirve para programar lo que son los PLC, los 340. Y para lo que es la programación de la plataforma Siemens, porque no solo sirve para los PLC, sino también para las HMIs, ahí tienen el TIA Portal. TIA Portal. Está en la versión 16, me parece la última, pero nos sirve la versión 14, porque esa funciona bien el simulador y demás. ¿Ya? Entonces, traten de ver si pueden conseguir el instalador, sino para ver cómo les podríamos compartir, pero son grandes. Bueno, el Unity no tanto, el Unity creo que tenía 1 giga. El TIA Portal me parece que tiene como 8 gigas o 12 gigas más o menos si está completo, ¿sí? Así que también pueden tratar de buscar o ver si alguno de sus compañeros les facilita el instalador para que traten de tener listo lo que necesitamos. ¿Ya? Y en lo que son un poco las tareas de evaluación, que también es una duda, vamos a trabajar fundamentalmente con foros, ¿sí? Se puede plantear un problema y a través del foro podemos ir discutiendo formas de solución, alternativas de subsanar una necesidad, un proceso, o automatizar un proceso y demás, ¿sí? En lo que son ejercicios en clase, con lo que son talleres, se plantea un ejercicio en clase y ustedes trabajan en los grupos en los que están o individualmente, depende cómo se planteen, y entregarían eso en la misma clase, ¿sí? Ahí tendríamos que trabajar básicamente
si tienen escáner, en buena hora para que suban el documento escaneado o por lo menos la imagen del documento para poder hacer una evaluación con respecto a los talleres. ¿Sí? Luego vamos a tener que hacer las prácticas, como les dije. Primero pueden hacer la programación, demás. Con la simulación pueden hacer una prueba de errores y todo. Y después lo que van a hacer es, a través de lo que es el acceso remoto, el escritorio remoto, ustedes se conectarían al PLC, descargarían, o sea, incluso si tienen que hacer conexiones externas, tendrían que pasarme el diagrama. Yo tendría que hacer las conexiones, ustedes descargar el programa y yo haría las pruebas en base a eso, ¿sí? O sea que finalmente yo voy a terminar trabajando para ustedes este semestre de esa manera, ¿ya? Pero como les digo, es una forma en la que ustedes tengan contacto, porque los simuladores al final de cuentas son como el papel, ¿cierto? Uno puede empezar a hacer cosas, diseños y funciona, pero hasta que uno no descarga un programa, no verifica fallas y hace la prueba en el mismo PLC, no es lo mismo básicamente, ¿sí? Para el final, o sea, yo voy a diseñar algún tipo de proyecto de automatización, un proceso, se los voy a enviar especificado y ustedes para el final tienen que, o sea, darle una solución, hacer una programación que permita realizar las tareas, se descarguen del PLC y vamos a hacer unas pruebas, ¿ya? Y más lo que serían los exámenes parciales y demás, ¿sí? Y aquí tenemos un poco las especificaciones, ¿cierto? Tenemos los talleres que vamos a hacer, de pronto vamos a trabajar con arranque de motores, con un procesito de llenado de materias primas. ¿Ya? Aquí ya tenemos un desarrollo de un problema con Unity, por ejemplo, que estábamos diciendo. Sí, por cierto, se escribe así, ¿cierto? Unity, ¿sí? De pronto busquen la versión 8 o 9 si es que la encuentran. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tenemos un taller y una implementación de lo que sería el funcionamiento de un ascensor, ¿sí? Y las tareas que vamos a hacer aquí, entradas analógicas y demás, la utilización de un sensor de temperatura que es el PT100, control de velocidad de motores con PWM y demás, ¿sí? Aquí tienen todo especificado. Yo voy a subir esta guía a la plataforma para que tengan este documento como una lista de temas que vamos a ir viendo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que serían los temas o la forma de evaluación. Lo de los talleres lo entendí muy bien y se me fue el internet y regresé a media charla. Lo de los talleres más o menos como hemos hecho en otra materia, ¿cierto? Ustedes recuerden, se revisa un tema y una vez que ya más o menos tenemos los elementos, los conocimientos, se plantea un ejercicio en clase. O sea, sería básicamente eso, ¿cierto? Ejercicios en clase, los talleres. Se plantea, por ejemplo, no sé, por decirles algo, un sistema de arranque para un motor. O sea, pero antes ya teníamos que haber visto la teoría, ¿cierto? Una vez que se considera que ya tienen los elementos necesarios para resolver el ejercicio, se plantea en el tiempo o en un tiempo dentro de la clase se realiza. Pueden realizar también consultas dentro de ese tiempo y al final del tiempo ustedes tienen que entregar un documento, ¿cierto? Lo hacen a mano, después lo escanean o quizá le toman una foto y lo suben a la plataforma. ¿Sí? ¿Ya? Es básicamente para, sí, es para dinamizar un poco la clase, porque si nos ponemos aquí solo a leer documentos o presentaciones, nos vamos a aburrir todos al final de cuentas. Además, que recuerden que, como les dije, esta asignatura es bastante práctica, entonces tenemos que tratar de realizar la mayor cantidad de actividades prácticas aquí también. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer también es, como les dije, vamos a empezar más o menos con unos 5 minutos después de la hora para que todos tengan la opción de conectarse, de revisar el audio, el video y demás. Y al final de la primera hora, porque tenemos 3 sesiones de 2 horas, recuerden, me parece que es el lunes, el jueves y el viernes, si no me equivoco, ¿cierto? Siempre a las 5:30. Al final de la primera hora vamos a hacer una pausa de 10 minutitos para que puedan levantarse, tomar agua, ir a tomar un café, lavarse la cara, no sé, ayudar a poner la mesa, o sea, todo lo que tengan que hacer, ¿cierto? Para que no nos vayamos a quedar dormidos todos aquí frente a la computadora, ¿sí? O después para que tengan opción a, no sé, a compartir información entre ustedes o alguna cosa, ¿sí?
Recuerden, por aquí, por la plataforma de Zoom, ustedes pueden hacer las consultas, las preguntas usando el micrófono. También tienen la opción de utilizar el chat por si de pronto no funciona el micrófono o alguna cosa. Y para tratar de ir solventando las preguntas conforme se van dando. ¿Sí? ¿Y qué más nos queda por aquí? Y en lo que les decía de la conexión a los elementos, no sé si todos alguna vez han utilizado un software de acceso remoto. No sé si en redes, no sé si hicieron ese ejercicio. O No, sea, recién estamos tomando redes. No hemos ya. tenido la primera clase. Bueno, de pronto le pueden hacer esa consulta al profesor. Pero son básicamente sistemas que nos permiten apropiarnos de un computador, ¿cierto? Acceder a un computador virtualmente como si estuviéramos ahí, ¿sí? Uno de los más conocidos es el TeamViewer, ¿ya? Pero si ustedes utilizan el TeamViewer, ahora es un poquito complicado porque como todo el mundo está haciendo trabajo virtual, el TeamViewer ya está exigiendo el pago de licencia, ¿ya? Y si no quieren pagar la licencia, si dicen que es de uso personal, tienen que llenar un formulario, enviarles a ellos, asegurarles que lo suyo es personal y demás. Es algo complicado de utilizar. Entonces, una opción al TeamViewer es el AnyDesk. No sé si alguien ha utilizado alguna vez. Y de paso también para que lo instalen en su computador, también se puede instalar en Android, que es bastante útil. Podrían conectarse incluso por el teléfono celular, aunque no es tan fácil manejarlo. Pero lo que hacen es, ustedes instalan su cliente de AnyDesk. Yo instalo mi cliente de AnyDesk en mi servidor. Ustedes tendríamos que también más o menos acordar los horarios de acceso, porque como van a ser como 8 grupos, acordar tiempos para poder darles el acceso y va a quedar registrado incluso quién ingresó y qué tiempo estuvo. De tal manera que ahí también se puede evaluar un poco la participación en esto, ¿cierto? Porque muchas veces se da el caso de que hay grupos donde hay personas que trabajan mucho y personas que trabajan poco, ¿cierto? Por cualquier cantidad de circunstancias. Entonces, de esa manera también se puede saber, de este grupo estuvieron las 3 personas, solo estuvo una, no estuvo ninguno, qué tiempo usaron, qué hicieron y demás, ¿sí? Más o menos también ayuda a llevar un poco el control de cómo se realizan estas actividades prácticas, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un listadito con las herramientas que necesitamos, los programas necesarios. Voy a subir al campus virtual y ustedes vayan tratando de conseguir esas herramientas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como les decía, la idea es que ustedes un poco traten de aprovechar al máximo, ¿cierto? O sea, es complicado por esta situación porque lastimosamente no tienen acceso directamente a los laboratorios, pero de alguna manera con, con lo que es los sistemas de simulación, que o sea, el mismo programa tiene habilitado la opción de simulación, ustedes pueden validar lo que es la secuencia del programa y a través de la conexión por el escritorio remoto hacia lo que es el equipo, pueden también validar lo que es el descargar el programa al equipo, ¿sí? Porque recuerden, lo que vamos a tener es al otro lado, conectado a este servidor, vamos a tener, son 2 PLCs, 2 pantallas HMI, un switch, las fuentes necesarias para el funcionamiento, y ustedes básicamente van a poder acceder a estos PLCs, ¿sí? ¿Ya? Recuerden, dentro de la configuración, el PLC necesita básicamente una identificación, y el identificador de los PLCs, por lo menos los que tenemos, y la mayoría también en la actualidad, es a través de una dirección IP, ¿sí? Todos estén familiarizados con el término de lo que es dirección IP, ¿cierto? ¿Ya? Porque claro, nótense que los equipos de control, bueno, en general prácticamente todo equipo, pero ya específicamente en el tema que nos interesa en esta clase, que son los PLCs, estos elementos ya vienen también con interfaces de comunicación, ¿sí? O sea, se conectan en red básicamente, ¿sí? Entonces, antes tenían sistemas de comunicación seriales, ¿ya? Y los identificadores, bueno, se utilizaba un protocolo que se llama RS-232, podían tener hasta 32 elementos conectados, ¿sí? Ahora la mayoría de equipos está yéndose hacia lo que es Ethernet, ¿sí? Que tienen que ver necesariamente en redes, porque
Ethernet es un protocolo que está dentro de las 7 capas de red del modelo OSI y de las 4 de lo que es el modelo TCP/IP, ¿sí? En la parte de más abajo, en la capa física, le van a encontrar. Entonces, yo esperaría que en la parte de redes, supongo que ahí también van a utilizar un simulador que es el Packet Tracer. No sé si ya, ¿cuándo tienen clase de redes? Miércoles. Eso está dando el ingeniero Mantilla, creo. Sí. Sí. Ya, bueno, yo asumo que van a utilizar el Packet Tracer y ahí van a poder configurar los equipos, hacer unas redes pequeñas, simular ruteo y un montón de cosas. Entonces, ahí tienen que aprovechar y ver bien lo que es la configuración de las direcciones IP, ¿sí? Con la máscara, con las direcciones de ruteo y todo lo necesario. Porque después eso lo vamos a utilizar para los PLCs, porque finalmente ustedes tienen que configurar una dirección IP que esté dentro de un rango determinado para poder conectarse hacia cada uno de los dispositivos, ¿sí? Porque recuerden, todo dispositivo de este tipo va a estar en la red con su dirección. Tanto el PLC1 como el PLC2, cada uno necesita una dirección IP propia. La pantalla 1, el HMI, y la pantalla 2, el otro HMI, también necesitan estar dentro de una dirección o deben tener una dirección propia, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la conexión hacia el escritorio remoto es transparente. Lo que necesitan ustedes es el identificador, un número que les da el programa que le genera automáticamente y accede, ¿sí? Hasta ahí no hay mucho de redes, sino lo que es la aplicación del escritorio remoto. Y después ya cuando entren hacia lo que es los equipos, ahí sí ya necesitan configurar la red, ¿sí? Para poder tener los 4 equipos en un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Pueden estarse comunicando y demás. Y de hecho también hay configuraciones un poquito más complejas que son como maestros esclavos y demás que, bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver todos estos temas. Pero la idea es que fundamentalmente ustedes tengan la oportunidad de cargar, descargar programas, sacar respaldos y hacer un montón de cosas, ¿sí? Para por lo menos tener ese acercamiento hacia lo que son aplicaciones reales y demás, ¿sí? Para que no sea tan teórico el asunto, porque si nos vamos solo con teoría, imagínense 6 horas a la semana, podemos estar viendo y viendo y viendo presentaciones, documentos y demás, pero no vamos a aprovechar mucho la materia, ¿sí? Entonces, como les decía, la primera tarea va a ser esa, ¿cierto? Entre ustedes que ya se conocen, van a hacer grupos de 3 personas para poder trabajar con todos estos temas que estamos hablando, ¿sí? Y por favor me pasan un listadito con los grupos hasta el día viernes, ¿sí? Viernes tenemos una clase, recuerden, igual de 5:30 a 7:30, ¿sí? Inge, disculpe, ¿por dónde le mandamos o usted va a habilitar algún foro para que subamos mejor? Podríamos hacerlo así mejor, porque si no me voy a llenar de mensajes de pronto y es un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir un foro inicialmente que va a ser el trabajo en grupo, trabajo colaborativo como tal. Y ustedes ingresan al foro y me indican cómo van a configurar los equipos de trabajo, ¿sí? ¿Ya? Y de paso, ya cuando hagan grupos, pónganse de acuerdo para ver cómo van a hacer con esto, porque como les digo, el problema, por ejemplo, del TIA Portal, el software que se utiliza para los PLC Siemens, es que es demasiado pesado, ¿sí? Por lo menos es 8 gigas, por lo menos. Traten de buscarse la versión 14, que funciona bastante bien el simulador, ¿ya? Ahí tienen 2 opciones, ¿cierto? Estos programas lastimosamente son de pago, ¿cierto? Son licenciados. Entonces, la primera opción es registrarse en la página de Siemens, pero me parece que les dan ¿cómo se llama? Un periodo de prueba de 21 días, me parece, ¿sí? La otra es que usemos por este semestre el programa y después lo desinstalen, ¿sí? Bueno, vamos viendo cómo les va con esto para ver que todos puedan tener la herramienta. Y la otra sería que utilicen directamente el programa que está instalado en el servidor, pero en ese caso solo tendrían el tiempo cuando tienen acceso al servidor. Sí, pero bueno, vamos viendo cómo vamos avanzando con eso y qué dificultades van apareciendo en el transcurso del curso, ¿sí? Pero ya más o menos vayan viendo ya en los grupos cómo se organizan para tener las herramientas. De pronto dicen, no, que el uno... Inge, una duda. Sí. Aquí, bueno, en la clase de Zoom dice que somos 32 participantes y para 3 grupos no da. No, Para 4. lo que pasa es que
tal como está configurado el Moodle, de esos 33 participantes estoy incluido yo y las autoridades que realizan o tienen opción de ingreso para revisar el campus. No, sí, pero digo 32 para 3 grupos, no da. No digo 3 grupos, grupos de 3 personas. Por eso tampoco da. Veamos, porque al final de cuentas puede ser que venga algún otro compañero o se nos quede, ¿sí? En todo caso, hasta esa semana yo creo que ya vamos a tener definido cuántas personas están. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguien más? Inge, disculpe, ¿cuál dijo que era el nombre de la aplicación que vamos a usar para controlar los PLC Siemens? Los Siemens es TIA Portal, TIA Portal. Gracias. Y los otros, los Schneider, recuerda, es Unity que veíamos en la guía. Unity es de la plataforma de juegos. Creo que parece que hay otro programa para crear juegos que se llama Unity, ¿no? Es otro. Sí, es uno de diseño básicamente, pero no, este tienen que ponerle Unity Schneider. Como les dije, yo les voy a subir un documento donde básicamente están incluidas todas las herramientas de programación que necesitamos. Y ustedes ahí se van organizando para ver cómo van instalando los programas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dije el tema de cómo vas a hacer las calificaciones, o sea, cuánto va a valer cada apartado. Bien, la verdad es que más o menos me toca ir organizando eso porque, como les digo, estamos un poquito fuera de lo que es el sistema habitual, ¿cierto? Antes ya estaba bien definido lo que es el peso de las prácticas, los proyectos y demás. Ahorita un poco la dificultad va a ser la cantidad de personas, porque como ven tenemos bastantes personas, entonces de acuerdo a eso voy a planificar cuántas tareas se puede hacer, porque si yo les establezco demasiadas tareas y no tienen tiempo de acceso al servidor, entonces básicamente se van a quedar sin hacer algunas cosas, ¿sí? Entonces, yo espero que hasta la próxima semana ya más o menos tengamos definidos las prácticas, los talleres y demás, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para que se relajen un poquito y nos veríamos a las 6:40, ¿sí? Listo, Ok, entonces, profe. en 10 minutitos Listo, iniciamos. Inge. A ver, entonces, ¿estamos listos para continuar? Inge. Sí, profe. Un segundito. A ver, entonces, vamos a continuar. Bueno, ahora entonces, una vez que ya hemos visto el planteamiento general del curso, hemos visto la guía, tenemos orientaciones del funcionamiento, podemos empezar, ¿cierto? A hacer una pequeña introducción. Entonces, nótese que como decía, la materia se basa fundamentalmente en lo que ya es implementación de sistemas de control, ¿sí? Control de proceso, básicamente, ¿ya? Podríamos incluso hablar de que estamos hablando de sistemas de automatización, ¿sí? Recuerden, un sistema de automatización consiste en que el proceso de control pase de ser manual, semimanual, a ser automático, ¿sí?
Ya que tan complejo, eso ya es otra cosa, ¿sí? Depende un poco del proceso, de los medios que se tenga disponibles, tanto de tecnología como de monetarios. Pero finalmente lo que vamos es un poco a eso, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa inicialmente es hacer una revisión, ¿cierto? Porque estos temas de sistemas de procesos y demás, asumo que ya tuvieron oportunidad de verla un poquito en lo que es el tema de ingeniería de control, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito un repaso de la parte de control, ¿sí? Por favor, me confirma si pueden ver la presentación que está en la pantalla, si está visible para todos. Sí, Sí, Inge. profe. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos por el principio, ¿cierto? ¿Qué es un sistema de control? Sí, de forma un poco general diríamos que el sistema de control es una serie de elementos que básicamente sirven para manipular de alguna manera un proceso, ¿cierto? O un sistema un proceso como tal. Ahora, ¿qué elementos tenemos? Recuerden, nosotros en la parte central tenemos el sistema como tal, ¿sí? El sistema o el proceso que queremos modificar o manipular. Manipular sería un poquito más adecuado. Entonces, debemos tener en cuenta, por un lado, lo que son las variables de entrada y por otro lado, lo que son las variables de salida, ¿sí? Y dentro de las variables de entrada debemos tomar en cuenta lo que son las variables de control. Recuerden, podemos tener una o varias variables de control, ¿cierto? Hay procesos bastante complejos donde nos interesa controlar una serie de variables. O incluso, a veces podemos tener procesos donde la variable a controlar es un poco complicada, ¿sí? Es difícil de controlar directamente y lo hacemos a través de variables secundarias, ¿ya? Por ejemplo, en los procesos estos de fabricación de fibras, ¿sí? Ustedes recuerden, las fibras o los hilos que se utilizan para confeccionar ropa o vestimentas o telas o lo que sea, eh, pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Tenemos las fibras orgánicas, que es básicamente a partir del algodón, la lana, la seda, y tenemos las fibras sintéticas, que son a partir de lo que son derivados de petróleo, y básicamente ahí tenemos lo que es el poliéster y el nylon, ¿sí? El poliéster es más o menos un sustituto de el algodón y el nylon es un sustituto de lo que es la seda, ¿sí? Los unos orgánicos y los otros son básicamente artificiales, ¿sí? Entonces, nótense que el proceso de fabricación de fibra es más o menos complejo, ¿sí? Ustedes lo que tienen como primer paso es la materia prima. Lo que traen son una especie de chispitas de plástico, son hechas básicamente a partir de petróleo, son unas chispitas, generalmente son blancas, y estas, en primer lugar, hay que secarlas porque estas tienen una humedad interna, ¿sí? Y básicamente esa humedad después va a producir problemas en la uniformidad de la fibra. Entonces, el primer paso es el secado de estas. Se utilizan sistemas que se llaman de ciclón, que básicamente es un aire que circula dentro de unos tanques para producir el secado a partir de este aire caliente, ¿sí? Necesita filtros y un montón de cosas. Y después que se le tiene seco, pasa a un depósito de secado adicional y después pasa ya lo que es la fundición de la fibra, ¿cierto? Del material como tal. Entonces, nótense que si ustedes, claro, ven en un microscopio un hilo, primero no es una sola fibra, está hecho de varios hilitos, ¿cierto? Puede ser 32, 64, 128, ¿ya? Y la cuestión es que esas fibras sean uniformes, porque si no queda uniforme, en la tela se nota, ¿cierto? Ustedes ven una tela donde los hilos no son uniformes y van a ver como que se salta el hilo y demás, ¿sí? O sea, tiene su complejidad ese proceso. Ahora, nótense que para que ese proceso de fundido sea uniforme y las fibras finalmente salgan con esta regularidad, ustedes deben controlar el flujo de ese fluido que se va. Primero le funden, ¿sí? Hay unos llamados extrusores, que son básicamente como un tornillo que va alimentando esta fibra y tiene unas bandas de calefacción a todo lo largo del tornillo, ¿sí? Puede ser largo, puede ser desde 8, 12, 20 metros, depende de la cantidad de hilo que se fabrique. Entonces, nótense que controlar ese flujo es plástico fundido, si lo vemos de alguna manera simple, es complicado, ¿cierto? Y los sensores de flujo son bastante difíciles porque son invasivos. Hay que colocar o placas perforadas o algo dentro o pueden ser, ¿cómo se llama? Ultrasónicas. Pero lo que se hace en este caso, por lo menos en las instalaciones que yo he visto, es que en lugar de controlar directamente el flujo de este plástico fundido,
se controla la velocidad de ese tornillo de extrusión. ¿Sí? Si ustedes pueden mantener estable esa velocidad del tornillo, indirectamente están manteniendo estable lo que es el flujo de este fluido caliente, básicamente. Y después lleva una especie de hileras que son como unas duchas, si lo vemos de esa manera, y de ahí ya van saliendo básicamente las fibras, tienen que enfriarse y después se enrollan en unos cabezales que son unos elementos circulares de alta velocidad. ¿Sí? Es bastante interesante el proceso de fabricación de hilo. Entonces, nótese que en este caso, por la dificultad de controlar directamente la variable que es el flujo, se lo hizo indirectamente y de esa manera es un poquito más fácil y más fácil de llevar a cabo, ¿sí? Es parte un poco de estos sistemas de control, ¿cierto? O sea, la cuestión con los sistemas de control es que ustedes pueden plantear para un mismo problema 10, 100 o 1000 soluciones incluso. La cuestión es cuál es la solución más viable y la solución que sea más alcanzable en el tiempo también. Porque no sirve que ustedes les planteen un problema de proceso, de control de procesos y digan, listo, o sea, yo te entrego en 2 años. No, posible, ¿cierto? O listo, pero va a costar como $1.000.000. ¿Sí? O sea, hay que ver también los medios de los que se dispone. Entonces, nótense que esto es importante, ¿cierto? Las variables de control, que no necesariamente va a ser directamente la que quiero controlar, sino puede ser indirectamente. Y también hay que tomar en cuenta las perturbaciones que se pueden presentar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digamos que ustedes quieren hacer un control automático, no sé, de un avión, sí, hay gente que está trabajando mucho en robótica móvil y está automatizando básicamente los aviones, ¿cierto? No son drones, sino ya son aviones en este caso. Entonces, claro, ustedes quieren mantener una velocidad uniforme en este caso, deberían tener en cuenta las perturbaciones, que en este caso, por ejemplo, sería el viento, la densidad del aire, la altura y demás, ¿sí? Entonces, nótense que nosotros debemos tomar en cuenta mucho esto. No solo la variable que queremos controlar, sino también las posibles perturbaciones que se puedan presentar en el proceso, en el sistema como tal. ¿Ya? Ahora, nótese que esto es importante, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del proceso de control o del sistema de control? Lo que queremos es, básicamente, como decíamos, realizar una manipulación, una variación de esta variable de control, tomando en cuenta o a partir de lo que son las variables de salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero controlar esa velocidad del avión, ¿sí? Yo voy haciendo una medición de la velocidad en tiempo real, voy tomando las otras condiciones que sean necesarias, ¿sí? Velocidad del viento, presiones atmosféricas, temperaturas y demás. Y a partir de eso, yo manipulo la variable de salida, que en este caso podría ser, ¿qué? La bomba de inyección de combustible hacia lo que es el motor como tal. Veo que hay demasiado viento, entonces debo aumentar la velocidad, por lo tanto debo inyectar más combustible. Veo que el viento disminuye, entonces debo bajar la velocidad, entonces inyecto menos combustible, ¿sí? Aparte, yo también podría jugar con la aerodinámica, ¿cierto? Con el movimiento, los flaps que tienen las alas para básicamente también aprovechar ese impulso dinámico que me puede dar el viento, ¿sí? ¿Ya? Ahora, para poder manipular y garantizar la uniformidad de esta variable de salida y a partir de eso de la uniformidad del proceso, el sistema de control debería tener por lo menos 3 requisitos, ¿cierto? El primero es, mi sistema de control debe garantizar la estabilidad de la variable de salida, ¿cierto? De esa variable que yo estoy manipulando. Y una cuestión importante, ¿cierto? Como estamos hablando de sistemas de control a nivel industrial, debe ser robusto, ¿sí? Es decir, yo debo determinar todas esas condiciones que se pueden dar y a partir de esas condiciones establecer lo que yo necesito, ¿cierto? Por eso decíamos, sí, o sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, plataformas como Arduino en este tipo de sistemas, sí, pero si es que hay demasiada humedad, demasiada temperatura, demasiado ruido eléctrico, radiación incluso puede haber, o elementos explosivos como el caso de la industria petrolera. Entonces, debo determinar, ¿me funcionará o será que se me daña después de un mes, después de un día, después de una hora incluso? ¿Sí? Deben ser, como decíamos, robustos. ¿Ya? Otra cosa importante, ¿cierto? Recuerden, los sistemas de control deben ser eficientes. ¿Sí? ¿Sí? No es lo mismo eficiente que eficaz, o es lo mismo como tal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo eficiente que eficaz? No, no es. No, no es lo mismo. No es Ya. lo mismo. Recuerden, lo eficiente implica cumplir un objetivo
pero tomando en cuenta los recursos necesarios para esto. Lo eficaz es cumplir el objetivo, pero a cualquier costo, si lo vemos de esa manera, ¿sí? Entonces, va por ahí, ¿cierto? Los sistemas de control deben ser lo más eficientemente posibles, ¿sí? Obviamente, no podemos sacrificar el control como tal, ¿cierto? Por decir, por reducir en costos, en gastos, no podemos sacrificar con que el control que obtenemos es menor al que necesitamos, ¿sí? Pero debe ser lo más eficientemente posible. Y una cuestión importante, ¿cierto? Debe tener una cierta facilidad de ejecución, debe ser realizable y operar en tiempo real, ¿sí? Nótese que el tiempo real, lo que se conoce como tiempo real en control, es con los tiempos de respuesta más cortos, ¿sí? O sea, no puede ser instantáneo, pero obviamente tomen en cuenta que necesitamos obtener la lectura del proceso. Esa lectura tiene que transformarse en una señal eléctrica para la entrada, tiene que pasar por la CPU que toma una decisión y después regresar a la salida. O sea, instantáneo no va a ser, pero debe tener el menor tiempo de respuesta posible, que es lo que se conoce como tiempo real, ¿sí? Entonces estamos hablando tiempos de respuesta abajo de los 10 milisegundos, ¿sí? Incluso menos en algunos casos. Ahora, ¿qué componentes tiene este sistema? Habíamos visto que había variables de entrada primeramente, ¿cierto? Estas variables de entrada, como decimos, ¿sí? Pueden ser temperaturas, velocidades, presiones, flujos y demás, velocidades. Son variables físicas, ¿sí? Estas variables yo debo utilizar un elemento que convierta esta variable física hacia una señal eléctrica, ¿sí? Vamos al caso más utilizado, y no tan simple, pero el más utilizado, ¿sí? Una de las variables que más se mide y se supervisa a nivel de procesos es la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la temperatura, recuerden, es básicamente esa, nos da un reflejo de lo que es la energía interna de un cuerpo, ¿sí? Mayor cantidad de energía interna o actividad, más temperatura, menor cantidad de energía interna, menos temperatura, ¿sí? Ahora, para poder, por ejemplo, transformar esa energía interna, esa temperatura, a una señal eléctrica, nosotros tenemos varios sistemas de conversión o los llamados transductores, ¿sí? Una primera forma es a través de ¿qué? Yo tengo un elemento muy lineal, ¿sí? Tiene una cierta resistencia a una temperatura y si varía la temperatura, la resistencia varía linealmente con este, ¿sí? Por decirles algo, digamos que a 0 grados me mide 10 ohmios, por decir algo. Sube hasta 100 grados, linealmente yo construyo la curva y me subirá, no sé, a 80 ohmios, por decir algo, ¿sí? Sube a 120, subirá a 85 ohmios y demás, pero es básicamente una pendiente, una recta. Entonces, eso me da la seguridad de que a variaciones de temperatura voy a tener variaciones de resistencia, ¿sí? Entonces, no es muy trivial eso, ¿cierto? Porque es difícil conseguir elementos que tengan una variación lineal con respecto a la temperatura, ¿sí? Un elemento que se utiliza mucho, por ejemplo, para este tipo de transductores es el platino, ¿ya? Lo que se hace es una especie como de bobinita, ¿sí? No tanto por el efecto inductivo, sino más bien para poder tener la mayor cantidad de hilo de platino dentro de una fundita, dentro de una punta, si lo vemos de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que se hace es hacer estas vainitas con la bobinita de platino y estos son los llamados, se conocen como RTDs o PT100 también. Son básicamente sensores que a 0 grados garantiza que mide 100 ohmios y en esa linealidad funciona bajo ciertos rangos, ¿ya? Esa es una forma, ¿sí? ¿De qué otra forma podemos medir la temperatura? Básicamente a partir de lo que es, no sé si han escuchado el efecto Peltier, ¿sí? Este consiste básicamente en que nosotros tenemos un metal, ¿sí? De un material determinado y otro metal de otro material, ¿sí? Cuando nosotros juntamos estos dos metales, ¿sí? Lo que vamos a ver es que por efecto de que son dos metales diferentes, cuando varíe la temperatura, en los extremos se va a generar un voltaje. Es un voltaje pequeño, está en el orden de los milivoltios, ¿ya? Pero por este efecto de juntar dos metales diferentes, este voltaje que se induce nos permite también cambiar la temperatura a la que está la junta, donde se unieron los metales, básicamente a un milivoltaje, ¿sí? Estas son las llamadas termocuplas. No sé si han escuchado esos términos, ¿sí? Esas son dos formas, ¿eh? ¿De qué otra forma se puede medir la temperatura? No sé si de pronto en alguna práctica o algo hicieron. ¿De qué otra manera o qué otro tipo de sensor hay de temperatura aparte de estos que decimos? Las RTDs y las termocuplas, que son un poco las más conocidas.
¿Alguien conoce o ha trabajado de pronto con otro tipo de sensores de temperatura? A ver, no te escuché. ¿Quién habló? Yo, no he trabajado. Ya, si ustedes recuerdan, cuando estudiaban electrónica, la electrónica se fundamenta principalmente, recuerden, ¿en qué? En lo que son materiales semiconductores, ¿sí? Recuerden, esos son los que tienen 4 electrones de valencia y básicamente lo que se hace es doparles, meterles impureza y de esa manera nosotros podemos generar materiales tipo P, tipo N y juntando estos materiales obtenemos diodos, transistores y demás, ¿sí? Recuerden, los materiales, todos los materiales tienen un comportamiento con respecto a la temperatura, ¿sí? En el caso de los metales tienen un coeficiente positivo de temperatura, es decir, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente como hay más actividad de los electrones en el interior del material, empiezan a haber más colisiones porque se están moviendo aleatoriamente en el interior del material y por lo tanto es más difícil que se muevan los electrones. Por lo tanto ofrecen mayor resistencia. ¿Sí? Eso se conoce como PTC o como un coeficiente positivo de temperatura. ¿Ya? En el caso de los semiconductores, ¿se comportaban igual que los metales? Es decir, ¿tenían un coeficiente positivo de temperatura o tenían un coeficiente negativo de temperatura? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Les dijeron si tenían coeficientes positivos o negativos de temperatura? No recuerdo, profe. A ver, un semiconductor tiene coeficiente negativo de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está aumentando la temperatura, se empiezan a producir recombinaciones en la parte central, en la unión básicamente, ¿sí? Por eso en un semiconductor, cuando aumenta la temperatura, la resistencia baja, porque en la parte esta del centro donde se produce la unión, empiezan a recombinarse los enlaces y por lo tanto es más fácil que circulen los electrones. Por eso, cuando se calienta el semiconductor, baja la resistencia y aumenta la corriente y por lo tanto la temperatura, ¿sí? Sigue aumentando la temperatura porque circula más corriente, sigue bajando la resistencia, sigue subiendo la temperatura y finalmente el material se quema, ¿sí? Por eso es que en electrónica se utiliza mucho lo que son los disipadores de calor, ¿sí? Si ustedes ven un amplificador o si ven un procesador, siempre tienen ese elemento metálico de aluminio y en algunos casos incluso ventiladores, ¿cierto? De hecho, hay algunos que necesitan enfriamiento con líquido también, ¿sí? Procesadores que son grandes. Y en estas computadoras cuánticas que se utilizan ahora, tienen que mantener la temperatura a menos 60, menos 80 grados para evitar las interferencias, básicamente, ¿sí? Porque son muy sensibles a la temperatura. Entonces, nótense que nosotros también podemos medir la temperatura a partir de lo que es un semiconductor, ¿sí? De hecho, la primera práctica que vamos a hacer, nosotros vamos a construir un termómetro, ¿sí? Vamos a necesitar un elemento semiconductor que puede ser el LM35. Ya les voy a subir igual a la plataforma para que consulten la hoja de características. Vamos a ver que este elemento en su hoja de características nos indica la variación de voltaje de la juntura en función de la variación de temperatura. Entonces, nosotros podemos adecuar este elemento, conectarlo, por ejemplo, a la entrada de un Arduino. En ese Arduino, hacer la operación de linealización, es decir, de conversión de la variación de voltaje-temperatura. Y finalmente, visualizar el resultado de esta medición en un display, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera estamos construyendo un termómetro a partir de lo que es un semiconductor, ¿ya? Sí, entonces, nótense que los sensores son importantes, ¿cierto? Y podemos tener diferentes tipos de medición o de transductores a partir o para la medición de una misma variable, ¿ya? Luego, el segundo elemento que tenemos ya es la parte del controlador, ¿sí? Este es básicamente el que realiza la función de control, ¿sí? Puede ser, no sé, como habíamos dicho, un procesador, un microprocesador, un microcontrolador. Nosotros hacemos una secuencia de control, hacemos una que realice una conversión, podemos instalar un pequeño algoritmo proporcional y a partir de eso programar entradas y salidas y tener lo que es un sistema de control como tal, ¿sí?
Tenemos eso, tenemos los sistemas embebidos como los Arduinos, los Raspberries o los PLCs que estamos empezando a revisar ahora, ¿ya? Esa es la parte central, básicamente la parte que procesa señales de entrada, señales de salida y manda a realizar las operaciones de control, ¿sí? Y finalmente tenemos los actuadores, ¿sí? Nótese que los actuadores, como nos indica aquí, son esos mecanismos, esos elementos que básicamente ejecutan la acción calculada, ¿sí? Entonces, nosotros por un lado leímos la señal, ¿sí? Esta variable física con un sensor. Esa señal la convertimos en una señal eléctrica que alimentó las entradas de este controlador. El controlador tiene una secuencia de control por ahí. Lo más sencillo podría ser, por ejemplo, un on-off. Y a partir de la señal que nos manda el controlador, se activa un actuador, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos los elementos fundamentales de lo que es un sistema de control, ¿ya? Ahora, nótese que es importante hablar de diferentes cosas, ¿cierto? Estrategias de control, modos de control y finalmente estos algoritmos de control que hablamos un poco al inicio de la clase. Entonces, la estrategia de control, como nos dice ahí, es básicamente lo que es la naturaleza o cómo está constituida o cómo se relacionan lo que son las variables de entrada, salida y procesador, ¿ya? Ahora, nótese que nosotros, de acuerdo a estas estrategias de control o la forma como está relacionadas entradas, salidas y controlador, tenemos dos tipos de estrategias de control, ¿sí? Que supongo que sí lo vieron también. Tenemos los sistemas en lazo abierto y los sistemas en lazo cerrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sistema en lazo abierto? El sistema en lazo abierto es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿cierto? La parte de la entrada, el controlador, el actuador que decíamos que es el elemento que actúa sobre una señal de salida para modificar el proceso y finalmente la planta o planta, sistema o proceso puede ser, es lo mismo finalmente, ¿cierto? Ahora, nótese que aquí hay algo importante, ¿cierto? Las variables o la salida del proceso no tiene básicamente conexión con la entrada, ¿ya? De que puede funcionar, depende un poco del proceso y qué tanta precisión queremos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hay una comunicación de la salida hacia la entrada, o sea, no sabemos a partir de la señal de control lo que está pasando a la salida, ¿sí? Entonces, como para mejorar estos sistemas de control, tenemos estos sistemas en lazo cerrado. Nótese que lo que se añade a este sistema es básicamente una señal de realimentación. Cogemos una muestra de la salida y la pasamos a la entrada. Comparamos la variable de entrada con la señal realimentada y por lo tanto podemos proceder con mayor precisión en la señal de control, ¿sí? ¿Cuál será mejor si nosotros queremos implementar un sistema de control? ¿Un sistema en lazo abierto o un sistema en lazo cerrado? Cerrado. Lazo cerrado por la retroalimentación. Porque nosotros estamos haciendo ¿qué? Estamos viendo lo que pasa hacia el otro lado, ¿cierto? Nosotros estamos tomando muestras de la salida, estamos devolviendo a la entrada y podemos hacer esto, ¿sí? Si ven al comienzo del proceso hay un comparador. Estamos comparando la señal de lo que sería la consigna, cuánto queremos tener a la salida con respecto a lo que tenemos a la salida, ¿sí? Digamos que es un horno, por ejemplo. Yo digo, quiero tener mi horno a 200 grados, listo, ¿ya? Empiezo a encender, no sé, las niquelinas, si es que es eléctrico, empieza a subir la temperatura, ¿sí? Básicamente en el sistema lazo abierto podría tener un termostato ahí adentro que simplemente conecte o desconecte el sistema, ¿ya? Aquí lo que estoy haciendo es conectando un sensor, el sensor me está indicando la temperatura, entonces me dice, a ver, estoy en 90, entonces sigue subiendo, estoy en 95, sigue subiendo, ya estoy en 98, ya puedo empezar a regular básicamente. Ya estoy en 100, desconecta el sistema y espera, ¿cierto? Le dice, ah, ya me estoy bajando otra vez a 98, entonces vuelve a encender los actuadores, ¿sí? Entonces, nótense que la ventaja de la realimentación es que introduce mayor precisión porque sabemos qué está pasando en la salida, ¿sí? Es una mejora básicamente el sistema de control en lazo abierto, ¿ya? En cambio, de acuerdo a los tipos de control, nosotros podemos hablar de controles manuales, que es básicamente lo que se utilizó hasta mediados del siglo pasado, ¿sí? Básicamente nosotros teníamos, por ejemplo, aquí un operador, una bomba de llenado, un tanque, y por ahí tenemos una mirilla donde podría ver el nivel, ¿sí? Entonces el operador está mirando la mirilla y básicamente está actuando sobre lo que sería el nivel del tanque, ¿sí? Ya ve que llegamos al nivel adecuado, apaga, ¿sí? Está pendiente ahí que baje y después vuelve a encender.
¿ya? Nótense que aquí hay algo interesante, ¿cierto? Es un sistema de control manual, pero está en lazo cerrado. ¿Por qué? Porque el operador está básicamente mirando el nivel, ¿ya? Si es que no estuviera mirando el nivel y al ojo dijera, a ver, este tanque se tardaba como unos 15 minutos en llenarse, le doy 15 minutos y ya, ¿sí? Porque más o menos al ojo sabemos eso. Eso en cambio sería un sistema manual, pero en lazo abierto. Aquí como está mirando, tiene una mirilla para ver el nivel, es un sistema manual, pero en lazo cerrado, ¿ya? Y en cambio, si nosotros tenemos un sistema de medición, introducimos por ahí algún tipo de controlador que nos permita interpretar ese valor y después tomar una acción sobre esa, tenemos un sistema de control automático, ¿sí? Nótese que aquí sacamos a la persona, a ese señor que estaba realizando la operación de la bomba, introdujimos un controlador, estamos tomando una muestra de la salida y estamos actuando sobre la bomba, sobre el motor de la bomba, básicamente, ¿sí? Entonces, en la parte derecha tenemos un sistema de control automático y el lazo cerrado, ¿sí? ¿Ya? Esos son los tipos de control. Y finalmente tenemos los modos de control, ¿sí? Los algoritmos de control, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos con una válvula, ¿sí? ¿Ya? Tenemos una válvula a la que vamos a controlar, ¿ya? Entonces, los diferentes modos o algoritmos en los que puede funcionar este sistema son válvula completamente abierta, válvula completamente cerrada, ¿ya? Es una forma. Otra, se puede abrir la válvula lentamente, ¿cierto? Y a velocidad constante, ¿sí? La otra, voy detectando que la desviación con respecto a la variable de control es muy grande, entonces puedo jugar con la velocidad de apertura de la válvula, ¿ya? Y la otra yo puedo controlar de pronto, ¿cierto? Por pasos y demás, ¿sí? Nótese que un mismo elemento de control yo lo puedo manejar de diferentes formas, ¿sí? Formalmente nosotros podemos hablar de diferentes tipos de control, ¿cierto? Uno que es el primero que hablábamos, ¿cierto? Válvula abierta, válvula cerrada, es decir, un sistema on-off, ¿sí? Apago o enciendo, abro o cierro. Es absoluto, ¿cierto? O está cerrado 0% o está totalmente abierto, es decir, al 100%. La otra, voy abriendo de a poquito, 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 eso es lo que se conoce como un control proporcional, ¿sí? Recuerden, nosotros establecíamos una banda de control, una banda proporcional, y el control recién empezaba a actuar cuando entrábamos en esa banda, ¿sí? Es como que al principio es on-off, llega a la banda y ahí empieza a ser proporcional, ¿sí? No espera a rebasar el punto de control para apagarse, sino que ya cuando entra a la banda empieza a trabajar, ¿sí? Tenemos controles integrales de derivativos, combinaciones, proporcional integral, lo que se conoce como un PI, proporcional derivativo, lo que se conoce como un PD, o un control PID o proporcional integral derivativo, ¿sí? Ahora, a estos tipos de modos de control, hay que añadirle lo que se conoce como el fuzzy logic, ¿cierto? ¿Ya? Que básicamente es una estrategia de control que se está utilizando mucho, especialmente para robótica. Ahí lo que hacemos es, tomamos varias muestras y establecemos diferentes bandas de control y empezamos a procesar, ¿sí? Establecemos, básicamente, llenamos el área de los posibles valores que puede tomar el control y empezamos matemáticamente a realizar un algoritmo para básicamente mejorar la respuesta del sistema, ¿sí? Es un control que se conoce como difuso o fuzzy logic en inglés, ¿sí? En robótica, por ejemplo, para lo que es robótica móvil, se está utilizando mucho para desarrollo incluso de sistemas de inteligencia artificial y demás, porque nos permite ir tomando decisiones sobre la marcha, ¿cierto? Vamos tomando muestras y a partir de nuestro algoritmo de control, básicamente vamos tomando decisiones un poco más ajustadas a la lógica de control, ¿sí? Ya. Entonces, ya con todo esto nosotros podemos ir a lo que es la implementación como tal, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo implementar básicamente este sistema de control? ¿Ya? Entonces, si yo quiero automatizar, es decir, tener un sistema de control automático, tengo dos opciones, ¿cierto? Lo que es a la parte izquierda, una solución cableada o una solución electromecánica, si quieren verla de esta forma. Y la otra opción que se utiliza mucho es ir hacia lo que es la informática industrial, es decir, utilizar lo que es la solución programada, ¿sí? Entonces, nótese que en el caso de lo que son las soluciones cableadas o los sistemas electromecánicos, que son los que se utilizaban mayormente, ¿sí? Bueno, todavía se utiliza una combinación más bien de los dos, pero al inicio de lo que son los procesos de automatización se utilizaban estas soluciones. Yo puedo tener esta tecnología fluídica, que básicamente son sistemas hidráulicos o neumáticos,
¿sí? Eso también se utilizaba mucho al principio, pero eran dispositivos bastante complejos, ¿sí? Tenían diafragmas y cuestiones de este tipo para poder realizar el control. O lo que es la tecnología eléctrica, que son sistemas electromecánicos, utilizan relés, contactores, contadores y demás, ¿sí? Esto es un poco, la parte izquierda es los primeros pasos de la automatización, ¿sí? De los sistemas de control automático. Y lo que está en la parte derecha es lo que se está utilizando actualmente, ¿sí? Al inicio se utilizaban computadores a los que se le iban añadiendo tarjetas de control. Luego, con el advenimiento de lo que es la electrónica y demás, se introdujo también los procesadores hacia lo que son básicamente ya las plataformas de PLCs. Ahora también se utilizan mucho computadores dedicados hacia lo que son sistemas de control, que son PLCs industriales, o ya como tal, estos autómatas programables que incluyen procesadores como tal. Sí, la parte de microprocesadores estaríamos más bien yendo hacia lo que serían los PICs o los microcontroladores, ¿sí? También ustedes, no sé si ya pasaron. ¿Ya cogieron microcontroladores también? Sí, eso sí, profe. Ya, entonces, es otra forma, ¿cierto? En ese caso, ustedes prácticamente realizan un programa de control, lo cargan al PIC y en función de eso también pueden realizar bueno, ahí ya obviamente necesitan realizar tarjetas con entradas, salidas, hacer interfaces, utilizar transistores o FETs o MOSFETs y demás cosas. Pero eso está dentro de lo que es básicamente las soluciones informáticas industriales, ¿ya? Entonces, obviamente necesitamos trabajar un poco sobre la parte izquierda primero, ¿cierto? Porque finalmente todo esto se mueve en la teoría de control, ¿sí? O sea, independientemente de que utilicen sistemas cableados o utilicen PLCs, más arriba de eso está el conocimiento del control, ¿sí? Ustedes primero deben saber cómo realizar secuencias de control y después ya ven si lo implementan con sistemas electromecánicos o con sistemas basados en procesadores, ¿sí? O sea, en la parte superior, como decimos, de este diagrama debería estar el conocimiento de sistemas de control, ¿ya? Entonces, necesariamente vamos a trabajar primero por lo que son sistemas cableados. Ahora, veamos algunos ejemplos de lo que son sistemas cableados, ¿sí? Ahí podemos ver, tenemos un tablerito y podemos ver que en ese tablerito este sistema de control es de tipo cableado, ¿cierto? Tipo electromecánico, ¿ya? Entonces, no sé, ¿alguien tiene algo de experiencia con estos sistemas electromecánicos? ¿Ha realizado algún tipo de práctica de trabajo en la industria alguna vez? No, No. Bueno, vamos identificando algunas cosas. Vamos identificando algunas cosas, ¿sí? En la parte superior, a ver, voy a salirme de la pantalla completa para tener el mouse. Aquí. En toda esta parte superior está la alimentación de energía, ¿sí? Nótense que como manejamos niveles altos de corriente y para hacerlo más flexible también, estas barras básicamente están energizadas, ¿sí? Como pueden ver, tenemos 4, porque generalmente en la industria se utilizan sistemas trifásicos. Tenemos las 3 fases más la barra de neutro, ¿sí? Y aquí tenemos la barra de tierra, ¿sí? Nótese que en instalaciones industriales es fundamental tener aterrizado los equipos para evitar cualquier tipo de accidente, porque recuerden, si hay alguna falla, la fase puede hacer contacto con las carcasas y las carcasas quedarían energizadas, ¿sí? Son sistemas de protección, básicamente, de seguridad, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte superior tenemos toda la parte de alimentación de energía, ¿sí? Y aquí se van conectando los diferentes elementos para energizar otros. Se llaman barras, ¿sí? Son barras de cobre generalmente. Estos elementos que alcanzamos a ver, estos que estoy señalando con el mouse, que tienen esta cosita azul en la parte central, son contactores. Tienen el nombre de contactores. Son básicamente elementos de maniobra, ¿cierto? O sea, ustedes se han manejado relés, supongo, ¿sí? Sí. Ya. El relé básicamente es un elemento de maniobra, conmutadores eléctricos, si lo ven de esa forma, ¿cierto? Tienen una bobinita, se energiza la bobina y hace que se atraigan contactos, ¿sí? Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Estos son una especie de relés, pero que manejan corrientes altas, ¿sí? Relés industriales, básicamente, ¿ya? Toda esta parte que vemos aquí. Y lo que vemos tanto en la parte que estoy señalando como en la parte inferior son sistemas de protección, ¿sí? Se conocen como guardamotores, ¿sí?
¿sí? Al igual que nosotros tenemos protecciones eléctricas en nuestros tableros eléctricos de las casas, ¿sí? ¿Se han visto? Entonces, si les ha pasado que hizo un corto, de pronto tenían encendida la ducha, la refri, la lavadora y la televisión y demás, salta la protección, se va la luz, ¿cierto? Es porque hubo un flujo de corriente muy alta y salta la protección y evita que se dañe el cableado finalmente, ¿ya? Entonces, en este caso, estos elementos que vemos aquí se conocen como guardamotores. Básicamente sirven para protección de motores. Si de pronto se atascan, si se metió algo en el eje y demás, sube mucho la corriente, salta la protección y por lo tanto estamos protegiendo a esos motores, ¿ya? Este es un típico sistema de control cableado, como decimos, electromecánico, ¿cierto? Tenemos los elementos, alimentación de energía, maniobra, protección. Y todo, si se dan cuenta, se maneja a nivel de cables, ¿cierto? Tenemos cables por aquí, por acá, por acá. Se meten los cables en estas que son las canaletas para organizarse y demás, ¿sí? Estos son sistemas de control típicamente cableados, ¿ya? Aquí tenemos igual lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos estos que decíamos que eran los guardamotores. Aquí tenemos, ¿cómo se llaman? Los contactores. Aquí incluso tenemos unos relés, ¿cierto? Estos son unos relés. Supongo que manejan menos corriente. Y aquí en la parte inferior tenemos estas que se conocen como borneras, ¿sí? Son elementos básicamente de interconexión, ¿ya? Y esta plaquita que alcanzan a ver aquí plateadita, se conoce como un rieldín, es para montar esas borneras. Simplemente le colocan, presionan y ya quedan montadas, ¿sí? Se montan y se desmontan fácilmente, ¿ya? Entonces, aquí ya vemos unos elementos que no conocíamos o que no vimos en el anterior. Este que estoy señalando aquí, que está como doradito, ¿qué es? ¿Qué será este? Tierra, Inge. No, si alcanzan a ver, esto es un transformador. Por ahí se ven los niveles de voltaje, ¿cierto? ¿Ah? Es un transformador, sino que le están viendo desde la parte de arriba, ¿sí? En electrónica deben haber utilizado los transformadores o en el laboratorio de electrónica habían unos tableros de madera que tenían transformadores, pero pequeños, ¿sí? Esta cajita que vemos aquí es un variador de velocidad, ¿sí? Recuerden, una de las variables que se utiliza mucho a nivel industrial, recuerden, decíamos que era la velocidad. En motores de corriente continua, ¿cómo se modifica la velocidad? ¿Cómo varía la velocidad de un motor de corriente continua? Con señales PWM. O sea, esencialmente necesitamos modificar el nivel de voltaje, ¿sí? Más voltaje, más velocidad. Menos voltaje, menos velocidad, ¿ya? Ahora, también nosotros lo que podemos es modificar el ancho de pulso o utilizar funciones PWM, ¿sí? O sea, la frecuencia es tan alta que el motor, como es un elemento electromagnético, lo que está sintiendo es que los niveles de voltaje están variando. Por lo tanto, claro, nosotros también podemos establecer sistemas de variación de velocidad de motores de continuo a través de variación del ancho de pulso o PWM, ¿ya? Son mecanismos para modificar la velocidad de un motor de corriente continua. Para modificar un motor de corriente alterna, en cambio, ¿cómo podemos variar la velocidad de un motor de corriente alterna? ¿Será también con el voltaje? Con la corriente. Variador de velocidad. Ya, pero ¿qué parámetro, qué variable debemos mover o modificar para cambiar la velocidad del motor? ¿La corriente? La frecuencia, ¿sí? Ah. Nosotros para modificar la velocidad de un motor de corriente alterna debemos modificar la frecuencia, más velocidad, menos frecuencia, menos velocidad, ¿ya? Entonces, esta cajita que tenemos aquí es un variador de frecuencia, ¿sí? Nosotros variamos la frecuencia de la señal y a partir de eso modificamos la velocidad del motor, ¿sí? Aunque claro, el proceso es complicadito, ¿sí? Modificar la frecuencia de una señal no es muy fácil que se diga. La amplitud es fácil, ¿cierto? ¿Cómo podemos modificar el nivel de la señal? La amplitud o el voltaje, por decir algo. En alterna. Con un transformador. Ya, con este elemento que tenemos aquí, ¿cierto? Este transformador nos sirve para modificar la amplitud o el nivel de voltaje, si lo vemos de esta forma, ¿ya? Pero para modificar la frecuencia se utilizan dispositivos como estos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra una señal de alterna. Esta señal de alterna la convierte a señal de continua. Después utiliza un sistema de conmutación como un transistor de potencia y empieza a variar, ¿sí?
Empieza a variar la frecuencia de conmutación y vuelve a transformar esa señal de continua en alterna. ¿Sí? Tiene básicamente dos etapas, conversión de alterna a continua y de continua a alterna con modificación de la frecuencia. ¿Sí? Pero nótese que aquí tenemos también otro sistema electromecánico. ¿Sí? Le añadimos un transformador, le añadimos un variador de frecuencia. ¿Ya? Aquí tenemos un sistema igual, pero nótese que los contactores son más grandes, ¿sí? Este es un contactor y este es otro contactor. Este maneja corrientes, no sé, digamos, por poner un ejemplo, unos 100 amperios. Este maneja quizás unos 40, 50 amperios, ¿sí? Más corriente, los contactos deben ser más grandes, por lo tanto, los dos son contactores, pero este maneja más corriente y este menos corriente, ¿sí? ¿Ya? Aquí abajo tenemos unos timers o controladores de tiempo. Aquí tenemos un elemento que al parecer es una protección térmica del motor, más o menos de lo que alcanzo a ver del símbolo que está por aquí, ¿ya? Y aquí tenemos las protecciones eléctricas, ¿sí? Tenemos protecciones eléctricas por aquí y estos básicamente son fusibles, ¿sí? Como protecciones eléctricas se pueden utilizar breakers, guardamotores, fusibles y demás, ¿sí? También vamos a darle un poquito de espacio de tiempo para saber cuándo se utiliza cuál. Pero aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? Teníamos por aquí estos que son breakers, estos que son fusibles básicamente, ¿ya? Entonces, nótese que estos sistemas son básicamente electromecánicos, como decimos, ¿sí? Ahora, hay un problema, ¿cierto? Hasta aquí está todo bien, porque como ven, no son muchos elementos, no es mucho cable y más o menos está todo bien acomodado. Ahora, nótense que a partir de lo que es el 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo como que fue volviendo a la normalidad, ¿cierto? Fue volviendo a abrir industrias, a realizar procesos, a ofrecer productos y demás. Entonces, una de las industrias que más empezó a crecer en ese tiempo fue la industria automotriz, ¿sí? Especialmente en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, claro, durante la guerra se dedicó mucho, las industrias se convirtieron para hacer armas y demás, eran industrias que podían ser, trabajar con metales, fundición y demás. Y una vez que ya se acabó la guerra, empezó un poco la apertura de las industrias y una que tenía bastante auge era la industria automotriz, ¿sí? Entonces, claro, al principio será que hacían 10 autos al día, después subió a 50, después subió a 100, después subió a 1000 y entonces los sistemas de control necesarios empezaban a crecer. Entonces, digamos que un tablerito así al principio me servía, ¿sí? Yo controlaba mis motores, mis bombas, mis sistemas de fundición, de soldadura y demás. Pero después, como la producción subía, entonces ya no tenía un tablerito pequeño, sino tenía varios tableros, ¿sí? Nótese que aquí tenemos varios tableros y cada uno con sus sistemas de cableado, ¿sí? Ya se hacía más complejo, ¿sí? Tableros de este tipo, nótese, ¿sí? Aunque se ve que no tiene tantos cables, pero igual tiene toda esta parte de entrada de energía, una protección grandota, las barras, y aquí distribuye los elementos de maniobra, ¿sí? Nótese que empieza a crecer el tamaño de los sistemas como tal. Entonces, obviamente, si empieza a crecer el tamaño, aquí ya tenemos más cables, ¿sí? Nótese la cantidad de cables que tenemos aquí, ¿sí? Aquí estarían los botones, los indicadores, los elementos de maniobra, y empezaba a ver estos problemas, ¿sí? Nótese en la parte inferior del tablero, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo están esos cables por allá abajo? En desorden. Está todo desordenado, ¿cierto? Porque ya se está manejando una gran cantidad de cables, ¿sí? Podemos ir hasta acá. O sea, nótese la cantidad de cables que se manejan y ese desorden que se tiene aquí, ¿sí? Incluso, no es que el diseño estuvo mal, o sea, en el diseño nótese que está todo ordenado, identificado. Nótese que hay unas etiquetas para identificar bien a dónde va cada uno de estos cables. El problema es que cuando se produce algún tipo de daño, hay que desarmar la canaleta y empezar a abrir todo esto, ¿cierto? Entonces, nótese el desorden que se empieza a hacer. Entonces, viendo que los sistemas de control estaban creciendo mucho y empezaban a ser inmanejables, entonces surge la necesidad de crear un nuevo sistema de control, ¿sí? O sea, migrar a un sistema de control que sea más óptimo, ¿sí? Más eficiente que estos, porque estaban creciendo demasiado. Entonces, pasamos de esto, ¿sí? Nótese que estábamos con toda esta cantidad de cables hacia esto que son los nuevos paradigmas o estructuras de control. Nótese que aquí tenemos igual, protecciones, cables, canaletas y demás, pero aparece este elemento, ¿sí? Este elementito que alcanzamos a ver aquí, esta cajita blanca, es básicamente ya un PLC, un controlador basado en
procesador. Como también hubo el apoyo de la electrónica, empezaron a surgir los procesadores, entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no introduzco un procesador y hago toda la lógica de control? En lugar de utilizar los contactores, los relés y demás, introduzco la lógica de control aquí de forma programada y me evito toda esa cantidad de elementos de maniobra, ¿sí? Tenemos por aquí uno, tenemos otro por aquí, tiene incluso una pantallita, y aquí tenemos este también, ¿sí? Todos estos elementos ya son PLCs dentro de sistemas de control, dentro de tableros de control, ¿sí? Entonces, nótense que aquí tenemos esto, ¿cierto? Y aquí ya podemos empezar a hablar de tipos de PLCs. Este es un PLC como tal. Tiene sus entradas, tiene sus salidas, estas borneras de aquí. Tiene una pantallita que me puede mostrar mensajes. Podemos programar incluso en algunos casos por aquí mismo. Y básicamente, como ven, es un cuerpo único, ¿sí? Cuando el PLC está constituido por un cuerpo único, se dice que es un PLC compacto, ¿sí? Tiene un solo cuerpo, ¿ya? Incluso podemos ir un poquito más allá, ¿cierto? Este PLC, como podemos ver, incluso ya tiene varias interfaces de comunicación. Aquí tenemos un DB9, que es para comunicación serial, y aquí tenemos un par de puertos Ethernet, incluso tenemos un switch, ¿sí? Ya vienen incluso con esas nuevas capacidades, con sistemas de comunicación, ¿ya? Aquí en esta imagen tenemos este tipo de PLCs nosotros tenemos en el laboratorio, ¿sí? Son estos PLCs Schneider de la serie M340, ¿sí? Aquí, en cambio, nótense que ya no tiene un cuerpo único, sino tiene varios módulos, ¿sí? No se le ve tan bien la división, pero aquí tendría un módulo, este sería otro, estos serían otros. Este módulo que tenemos aquí es el módulo de la fuente. Ahí sí alcanzamos a ver AC Power, es el que alimenta toda la estructura. Luego, aquí tenemos el módulo que sería el de la CPU o el procesador, ¿sí? Nótese que tiene un par de puertos RJ45 que son Ethernet, y aquí tiene un puertito de USB, ¿ya? Y aquí tenemos módulos de entrada-salida. Cuando el PLC está constituido por varios módulos, estos obviamente necesitan una base para montarse, ¿sí? Que se conoce como backplane. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura de este tipo con varios cuerpos, se conoce como un PLC modular, ¿sí? Entonces, nótense la diferencia. Aquí tenemos un PLC compacto, aquí tenemos un PLC modular, ¿ya? Y luego aquí tenemos este otro PLC, también lo tenemos en el laboratorio, la marca Siemens. Nótese que incluso por las formas, por los encapsulados, esta serie Schneider generalmente son blancos y estos son grises. Este es un PLC Siemens que será, ¿qué parece que es este? ¿Compacto o modular? Modular. 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 Es modular. Nótense que aquí abajo está la base donde se montan los módulos, ¿cierto? Este se llama el backplane. Nótese que aquí se alcanza a ver este conectorcito negro, ¿cierto? La parte de abajo que estoy señalando. Lo que hace es que estos módulos se van montando en estos conectores, en estos puertos. Y aquí tendríamos lo mismo, ¿cierto? Tenemos la parte de, aquí sería la parte de la CPU, ¿sí? Tenemos los módulos de entrada y salida y aquí está en cambio la fuente al final. Depende un poco de la forma como se configura el PLC, pero fue un poquito diferente. Antes teníamos fuente, CPU y módulos de entrada-salida. Aquí tenemos CPU, módulos de entrada-salida y le han puesto la fuente al final, ¿sí? Este es de la serie Siemens S300, ¿sí? Modular. También tenemos de estos en el laboratorio. Me parece que habían dos, ¿ya? Y estos son otros PLCs también de la serie Siemens, pero son compacto modular. Compacto. Compacto, ¿cierto? Se ve que es un solo cuerpo, si no tienen ningún backplane. Estos son Siemens también, son grises, de la serie S7200, ¿sí? Tenemos el PLC, que es esto, con sus entradas y salidas que están aquí, y esto también, ¿cierto? Generalmente se suele incorporar también estos elementos de visualización que se conocen como HMIs o pantallas displays, ¿sí? Que incluso ahora son touch panel y demás, ¿sí? Igual se programa, se conecta con el PLC y nos ayuda a visualizar información. Tenemos unos elementos, unos motores, elementos de maniobra y demás. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos dispositivos, ¿cierto? Vamos a programar el PLC, vamos a programar la pantalla, vamos a conectar los elementos y hacer simulaciones de procesos como tal, ¿sí? Son los equipos fundamentalmente con los que vamos a trabajar. Los PLCs que son de esta forma, los S7200, y los displays, los HMIs, que igual se pueden conectar a los PLCs para visualizar la información. Nótese que lo interesante es que yo en estos puedo programar imágenes, valores numéricos y demás. No sé si tenía una imagen por aquí. No. Bueno.
Esto sería en lo que se refiere a la parte de PLCs y HMIs. Y lo último que vamos a ver rápidamente para terminar es esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que también íbamos a revisar lo que son programas SCADA? Entonces, los programas SCADA consisten en esto, ¿cierto? Nosotros nos conectamos a los controladores, esa información la podemos representar porque esto es básicamente la virtualización de una planta y tenemos diferentes mediciones, estados de alarma y demás, ¿sí? O sea, podemos tener esto, podemos tener esto. Esto, por ejemplo, dice que corresponde a una planta de quesos. Tenemos el estado de los tanques, los agitadores, los niveles, las temperaturas, las bombas y demás. Esto básicamente es un sistema SCADA o la parte HMI o de visualización de un sistema SCADA, ¿sí? Ya dijimos que podemos ver un poquito de lo que es una aplicación que se conoce como Lintouch y la otra que es el avión. Y lo último, hacia donde está yendo la industria últimamente es hacia acá, ¿cierto? Ya la utilización de robots industriales. ¿Sí? Tenemos la parte de robótica industrial que se utiliza en sistemas de almacenaje y demás, ¿sí? De este tipo, o estos robots industriales que incluso tienen movimiento a través de esta banda, ¿sí? Es hacia donde está yendo la industria actualmente, hacia la automatización, ya básicamente a través de robótica. Obviamente necesitan los sistemas de adquisición de datos, los PLCs para las maniobras y demás, ¿sí? Porque finalmente dentro de este robot o como elementos de este control de este robot también podemos tener PLCs o sistemas también basados en microcontroladores, ¿sí? Más o menos para que tengamos una visión de lo que vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietudes? No, Inge. Inge, Bueno. las diapositivas iba a subir. Sí. Recuerden, nosotros vamos a tener, las sesiones están siendo grabadas, por lo tanto van a estar accesibles, después pueden darle una visión, partes que no entendieron, partes que de pronto quieren profundizar más. Las diapositivas igual van a estar disponibles en la plataforma y si tiene alguien una duda, se le puede aportar algún tipo de información o de pronto hacer tutorías, porque se pueden establecer reuniones personales o con grupos de trabajo para también hacer tutorías sobre dudas que puedan surgir, ¿sí? Entonces, no se olviden, vayan formando los grupos de trabajo y yo abro el foro para que me vayan subiendo los listados ahí, ¿sí? Una pregunta, para la próxima clase entonces tenemos instalado el TIA, Portal y qué otro programa. No. Nosotros vamos a ir haciendo, como les dije, o sea, tenemos que ir de forma ordenada, ¿cierto? Tenemos que primero ver la parte de sensores, que creo que no lo ven en ninguna materia. A partir de eso vemos un poquito lo que son normas, elementos de maniobra. Empezamos a trabajar con control cableado, con control electromecánico. Hay un simulador para eso, pero eso es sencillito. Creo que pesa 1 o 2 megas. Eso no es muy complicado. Y una vez que ya tengamos conocimiento de este sistema de control cableado, ahí vamos a entrar a lo que son los PLCs, ¿sí? Por eso les decía, formen grupos y ya cuando tengan formados los grupos, ya con la listado de programas que les voy a subir, ahí ustedes se organizan para saber si el uno instala el uno, el otro instala el otro, no sé, ya es cuestión de que ustedes también vayan organizándose por ese lado, ¿sí? O sea, todavía no vamos a trabajar con software. No, yo creo que vamos a entrar a PLCs de pronto en la tercera semana porque necesitamos conocimientos previos de lo que son sistemas de control, ¿ya? Pero la idea es que ya vayan organizándose. Profe, para la solicitud de tutorías, por ejemplo, en el anterior semestre pedían una solicitud así como dentro de un foro, ¿ya? ¿o se manejaría esto directamente con mensaje directo a usted? Déjenme consultar porque yo la verdad, como ustedes saben, no estuve aquí el semestre pasado, así que es el primer semestre que estoy dando por aquí, ¿sí? Entonces, voy a consultarle al ingeniero Mideros para ver cómo es el proceso. O sea, yo no me complicaría mucho la vida y esperaría más bien que sea por mensaje directo, ¿sí? Para no tener que hacer tantas formalidades. De pronto es más fácil y más ágil decir, a ver, ¿sabe qué? No entendí esto, ¿qué podemos hacer? Para agilizar un poco las cosas, ¿sí? ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, éxitos para este semestre. Espero que a todos les vaya muy bien. Y como les digo, o sea, vamos a tratar de establecer la mayor cantidad de herramientas posibles para ayudarles con las consultas y demás. Y nos veríamos de aquí el día jueves, ¿cierto? Sí, el jueves. Sí.
Listo, entonces nos vemos el día jueves con todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge, Inge. gracias. Luego, Luego, Inge. luego a todos.